La física y las matemáticas están más relacionadas al arte de lo que uno esperaría, como son en el caso de las figuras de Lysairus. Pero antes, respondamos una pregunta. ¿Cómo se sabe que un instrumento toca la nota adecuada? La respuesta puede ser sencilla. Usando un afinador electrónico se puede saber eso. Pero antes de desarrollarse esos objetos, se usaban algunos instrumentos llamados diapasones. Y precisamente en 1855, Jules Anton Lysairus estudió las vibraciones de los diapasones por medio de un espejo que se situaba en los bordes de este. Para representar las vibraciones, lo que hizo Lysairus es apuntar un rayo láser al borde del diapasón y con uso de espejos lograba ubicar el láser en una pantalla. El descubrimiento que tuvo Lysairus fue cuando ubicó dos diapasones perpendiculares y notaba que las vibraciones conjuntas de los dos diapasones generaban algunas figuras llamadas figuras de Lysairus, las cuales se pueden representar dependiendo de las variaciones de las frecuencias angulares, generan diferentes figuras. El funcionamiento de estas figuras viene de el comportamiento armónico que tienen los diapasones. Las vibraciones de los diapasones se rigen frente al movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple es todo aquel movimiento que se pueda representar por medio de una fórmula sinusoidal como esta en esta, explícita. El descubrimiento de Lysairus consta en sobreponer a una partícula en dos movimientos perpendiculares, de la siguiente manera. Ya sea el movimiento en el eje vertical, sigue un movimiento armónico simple y también en el eje horizontal. En el lado derecho podemos observar algunos gráficos que se pueden generar por medio de la combinación de estos dos movimientos armónicos simples. En el siguiente experimento utilizamos la premisa de utilizar dos péndulos, los cuales se les va a modificar las longitudes de estos para poder así manipular las frecuencias angulares que estos tienen. Y los péndulos simples rigen un movimiento armónico, siempre y cuando se tomen unas ciertas consideraciones. Aplicando la segunda ley de Newton al esquema de un péndulo simple, uno puede llegar a la expresión de la derivada segunda del ángulo con respecto al tiempo más la gravedad sobre la longitud del péndulo sobre el seno de θ igual a 0. Pero con las consideraciones de que θ es mucho menor a un radián, se puede hacer la aproximación de que la función seno se comporta como el valor de θ. Y además, nombrando la magnitud g sobre L como la frecuencia al cuadrado, tenemos que un péndulo simple tiene un movimiento armónico simple. Ahora, para la manipulación del experimento, se tienen que hacer algunos cálculos para saber con qué longitudes de onda se puede trabajar y así saber qué figuras de Lysairus se van a obtener. En la siguiente se muestra una tabla con los valores que se utilizaron para las siguientes figuras. Como las figuras de Lysairus se caracterizan por la razón entre las frecuencias angulares, tenemos que lo que uno tiene que modificar son las longitudes de los dos péndulos que posteriormente se van a ver, dando así como resultado que la razón entre las frecuencias angulares
es igual a la raíz de la longitud 2 sobre longitud 1. Buen día, mi nombre es Cristian Martínez de Física 2. Este es mi proyecto que consta de un péndulo doble con movimientos perpendiculares para generar las figuras de Lisarius. Presenta una base en donde se puede ajustar la longitud de la cuerda de una manera bastante simple, ajustando de esa manera, y dependiendo de cómo se mueva la cuerda, se puede lograr que la cruz quede completamente perpendicular. De igual manera, se puede ajustar la longitud de la cuerda inferior por medio de un nudo. Los movimientos son perpendiculares, dado que el péndulo superior tiene un movimiento de izquierda a derecha. Ahí se lo logra apreciar. Y en cambio el péndulo inferior presenta un movimiento de hacia adelante y hacia atrás. Por lo tanto, con la combinación de los dos movimientos y con frecuencias angulares diferentes, dependiendo de la longitud de la cuerda que tenga cada péndulo, se generarán las respectivas figuras de Lisarius en el fondo del sistema. Se utilizó una botella y un plástico con un hueco en el fondo, con la finalidad de que sirva como un embudo, para que al introducirle la arena, ésta salga y vaya dejando el rastro del movimiento. A continuación veremos unos ejemplos de las figuras de Lisarius con el péndulo doble. Aquí podemos observar la figura de Lisarius correspondiente a una frecuencia angular de 13/16. En este caso particular, el ángulo de fase entre los dos movimientos armónicos es un poco más arbitrario, dado que por las condiciones del experimento es muy complicado establecer cuál es el ángulo de fase que se estableció. Por tanto, lo que recurre es a establecer la razón entre las frecuencias angulares y utilizar un programa por medio de GeoGebra para saber cuál es el ángulo de fase que mejor se aproxima a la figura obtenida teórica experimentalmente. De manera similar, cuando se utilizó una razón entre las frecuencias angulares de un medio, se va a obtener una figura muy semejante a la que se encuentra en el lado izquierdo, que precisamente representa la figura teórica que uno obtiene al hacer de manera matemática la representación de la trayectoria. Aquí podemos observar otro ejemplo con una razón de frecuencias angulares de 1/3. Y finalmente otras imágenes donde se muestran diferentes valores de las frecuencias angulares con sus respectivos ángulos de fase y la imagen teórica del movimiento. Para finalizar, me gustaría mostrarles cómo se ven afectadas las figuras de Lisarius según se van alterando los caracteres, las variables que están presentes en cada movimiento armónico. Lo que hice fue generar algunos deslizadores en GeoGebra que me permiten cambiar tanto la amplitud en el eje horizontal como en el eje vertical, como se ve en esta parte de aquí,
Además, también podemos cambiar la relación entre las frecuencias angulares. Para eso voy a dejar la frecuencia angular de la componente en y en valor de 1 y la componente en x la voy a variar. Y el ángulo de fase también se lo puede ir cambiando. Por tanto, vamos a obtener diferentes figuras de Lee-Cyrus dependiendo de cómo van variando esos valores. Veámoslo. Al momento de ir cambiando las frecuencias angulares, podemos percatarnos de que la trayectoria que presenta esta curva va variando. Y si además de las frecuencias angulares cambiamos el ángulo de fase de esta trayectoria, tenemos lo siguiente. Por ejemplo, para un caso específico de una diferencia de fases de 3 medios, vamos a hacer el cambio del ángulo de fase y vamos a observar cómo esta figura se va a comenzar a transformar de la siguiente manera, dando como resultado que para cada valor de un ángulo de fase tiene una figura característica.